Hola a todos, bienvenidos a este nuevo proyecto de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca que vamos a llamar Reaprendiendo de Lípidos. Es un proyecto apasionante que va a consistir en una serie de píldoras formativas que veréis que va a cambiar completamente los conocimientos que creemos tener hasta ahora de los lípidos en nuestros pacientes. Y vamos a empezar con este Cardio-TV, al que vamos a llamar Evaluación del perfil lipídico de nuestros pacientes. Lo estamos haciendo bien, que está patrocinado por Novartis y en el que me van a acompañar dos enormes profesionales que os voy a presentar ahora mismo. En primer lugar, la doctora Teresa Robas Velilla, que es bioquímica clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena, que además es la presidenta de la Comisión de Lipoproteínas y Enfermedades Vasculares de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y secretaria de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Y a mi derecha tengo a una gran conocida de todos vosotros, a la doctora Almudena Castro, cardióloga, expresidenta también de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, cardióloga de La Paz y coordinadora actual del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEC. Bienvenida, Almudena. Gracias, Raquel. Y sin más, vamos a organizar este Cardio TV pues lanzándote una serie de preguntas para que nos vayas ilustrando y probablemente desmontemos mitos. Y la primera no puede ser más impactante. ¿Nos vale con la LDL o no, Teresa? Pues no nos vale. Para poder evaluar el riesgo cardiovascular global de nuestros pacientes, no solo hay que valorar la cantidad de lipoproteínas, es decir, la concentración, sino que además tenemos que ver la calidad de las mismas. Tenéis que determinar las HDL, tanto en calidad como en cantidad, y lo que denominamos los kilomicrones remanentes, VLDL, IDL, LDL y LPA, que son lipoproteínas todas ricas en apolipoproteína B y que constituyen lo que se denomina el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es simplemente un cálculo informático que se puede aplicar a todos los sistemas de laboratorio, que es una fórmula de colesterol total menos colesterol HDL. Las guías clínicas pues dicen que este colesterol no HDL debe implementarse para el cribado, de tal manera que lo podéis usar para la determinación del score. Sabéis que las nuevas guías de prevención cardiovascular incluyen el colesterol no HDL para la determinación del riesgo. Y además del colesterol no HDL es importante que determinéis apolipoproteína B. ¿Y por qué? Bueno, pues porque por diferentes estudios han visto que la lipoproteína B es un marcador espectacular para hacer un pronóstico cardiovascular y sobre todo como marcador de eventos futuros. Se recomienda, las guías europeas de cardiología recomiendan que se determine ApoB sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes con obesidad visceral, síndrome metabólico y en pacientes que presentan LDL bajo. Esta ApoB nos sirve para diagnosticar además diferentes tipos de dislipemias y sobre todo para determinar el tamaño de partículas, porque como sabéis podemos tener pacientes que tengan un mismo LDL pero que tienen diferente riesgo. ¿Y por qué? Pues porque pueden tener lo que denominamos partículas de LDL pequeñas y densas, que como su propio nombre indica, pues son más pequeñas y más densas y penetran más fácilmente en la luz arterial, se oxidan antes y contribuyen a formar la placa de ateroma. Estas LDL pequeñas y densas se pueden determinar por métodos directos en el laboratorio como un parámetro más o lo podemos determinar por cálculos indirectos que son muy fáciles de implementar en los sistemas de laboratorio y que os pueden dar una información añadida pues, para que podáis valorar el riesgo verdadero de vuestros pacientes. Y estos dos parámetros que hemos comentado, colesterol no HDL y ApoB, debéis tenerlos en cuenta para la consecución de objetivos terapéuticos. Es decir, cuando vuestros pacientes estén en objetivo de LDL, tenéis que valorar cómo está el colesterol no HDL y la apolipoproteína B en función del riesgo de vuestros pacientes. Tal es así que en pacientes que pueden tener un LDL incrementado pero que no tengan colesterol no HDL y ApoB, puede ser que no esté incrementado este riesgo cardiovascular o posibilidad de un infarto de miocardio. Pero si tenemos uno u otro, este riesgo, diferentes estudios han manifestado pues, que este riesgo se incrementa y que incrementa la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, son parámetros que se deberían determinar en todos los pacientes. Perdona, Teresa, aquí yo creo que hay un concepto importante, ¿no? En prevención primaria y en secundaria, ¿no?
En primaria, probablemente a lo mejor LDLs que parecen altos, si nosotros realmente determinamos el no HDL y la ApoB y son normales, ese paciente entraría a la pregunta que tú no puedes responder porque no está respondida, ¿no? Que claro, el abordaje en cuanto a prevención no es lo mismo que tenga la ApoB alta. Quiero decir que habrá muchos pacientes con LDL, como nos has puesto en la otra diapositiva, que muchos o algunos que puede tener un LDL por encima del objetivo en prevención primaria, pero que cuando tú haces esos índices te salen LDLs de tamaño grande, partículas grandes, o te sale la ApoB y la no HDL normales, con lo que entiendo que ese paciente debe ser manejado como diferente de un paciente con el LDL alto, con partículas pequeñas y con no HDL y ApoB. O sea, que quiero decir que el determinar las tres cosas no vale no solamente para ver riesgo residual en pacientes en prevención secundaria, sino incluso en prevención primaria, realmente estimar mejor el riesgo, ¿no? Y el otro supuesto sería el de prevención secundaria. Yo tengo un LDL alto, o por ejemplo el típico paciente que no llega a objetivos de LDL y tengo, pon por ejemplo 80, pero ese paciente tiene un HDL y una ApoB por debajo o en objetivo, ese paciente es diferente que el que lo tiene al revés, o sea, un LDL a lo mejor en 55 y te sale una ApoB alta, porque ese cuadro que has puesto de las guías de prevención entiendo que no es igual, o sea, que decir que 55 de LDL no siempre es 85 de no HDL y no siempre es 65 de ApoB. O sea, hay que estratificar en función del diferente riesgo de que tenga el paciente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no os podéis quedar solo en LDL, sino que tenéis que llevar el paciente en función del riesgo que tenga a objetivo de no HDL y de ApoB. Tiene que ser I. Eso es. Exactamente. Porque es un concepto muy interesante, ¿no? Sí. Hablamos ya de número de partículas, no solo de LDL, que los cardiólogos siempre es LDL, no es tan importante el colesterol que tiene cada LDL, sino el número y el número de LDL, de HDL que tenemos, ¿no? El número de partículas. No solo en el número de partículas, sino también en el tipo de colesterol. También podemos determinar colesterol LDL oxidado, colesterol LDL por diferentes isoformas que en la práctica clínica asistencial pues no se utilizan, pero que sí a nivel de investigación. Entonces, por eso he insistido tanto que no es solo la concentración, sino la calidad de ese LDL es lo que nos va a determinar verdaderamente el riesgo que tengan nuestros pacientes. Incluso, Raquel, no solamente el que nosotros sepamos esta valoración de riesgo lipídico, sino también trasladarlo a la financiación de fármacos que con un LDL normal o en rango en teoría de objetivos y una ApoB o un HDL fuera de rango deberían también pues contemplarse estos criterios, ¿no, Teresa? Claro, pues en esa línea pues tenemos el apoyo de las principales guías clínicas que están en esta línea. Entonces quizás pues tendría que haber una modificación pues de los protocolos de indicación de los diferentes fármacos. Yo creo que aquí también no solamente hablar de ApoB ni de no HDL, sino también de lo que influye en tener la famosa dislipemia heterogénica, ¿no? Ese perfil de HDL bajo, triglicéridos altos, LDL pues tampoco tan alto, ¿no? Esa dislipemia heterogénica que en principio, o sea, se asocia mucho con el diabético, pero que no es única del diabético, ¿no, Teresa? Exactamente. La dislipemia heterogénica no es exclusiva de pacientes diabéticos, sino que también es característica de pacientes que tienen síndrome metabólico, obesidad visceral y pacientes que os interesa mucho como pacientes con enfermedad renal crónica y con eventos cardiovasculares precoces. Y se caracteriza como bien has dicho, pues por presentar triglicéridos altos, concentración de HDL baja y presencia de partículas LDL pequeñas y densas. ¿Y esto por qué pasa? Porque en estos estados de insulinoresistencia existe una mayor síntesis de triglicéridos y de VLDL ricas en triglicéridos a nivel hepático y una disminución de su catabolismo, es decir, la lipoproteína lipasa, que es la enzima que va a degradar los triglicéridos, se enlentece. Y entonces no solo se forman partículas de LDL pequeñas y densas, sino también que se forman partículas de HDL que son más pequeñas y tienen menor contenido en ApoA1, que es la que hace que sean más protectoras y se degradan antes. Por eso se dice que por eso la concentración de HDL es más bajita. Esta dislipemia aterogénica hay que tenerla en cuenta en la valoración de estos pacientes porque al final contribuye también a potenciar un riesgo cardiovascular residual. Vamos a tener unas VLDL que van a ser muy ricas en triglicéridos, que también tienen la capacidad de oxidarse y contribuir directamente pues, a formar la placa de ateroma.
Teresa, has tocado un tema también muy interesante, las HDL, ¿no? Hasta hace poco decíamos HDL alto, nos quedamos tranquilos porque es un factor protector. Luego nos dijeron, bueno, si las HDL están por encima de 80, a lo mejor son disfuncionantes. Y ahora también tenemos que empezar a analizar tipos de HDL. Ilústranos. Como os he comentado al principio, no solo depende de la calidad, sino de la cantidad. Entonces, en pacientes que tengan concentraciones de HDL elevadas y que veáis que tienen eventos cardiovasculares recurrentes, podemos valorar en función de las APOs que contiene, a ver si son funcionales o no. Podemos determinar la ApoA1 y la ApoA2, de tal manera que si la concentración de ApoA2 está más alta que ApoA1, esa HDL se considera disfuncional. También podemos hacer estudios genéticos, que son un poquito más costosos, o otras técnicas que están empezando a salir son las diferentes isoformas. No tenemos una única HDL, sino tenemos HDL2 y HDL3. De tal manera que se ha visto que los pacientes con síndrome coronario agudo tienen menor prevalencia de moléculas de HDL3, con lo cual se considerarían como más protectoras. Es un reactivo de laboratorio que es muy nuevo, no está en práctica clínica asistencial, pero sería una manera también de poder caracterizarlas. Y luego también has tocado el tema de, ya hemos colesterol LDL, no HDL, ApoB, HDL, partículas remanentes, que yo creo que son las grandes olvidadas y que nos dan muchísima información también, Teresa. Y que está muy de moda ahora. ¿Y cómo las podemos determinar? Bueno, pues las podemos determinar muy fácil, por una determinación directa, por un cálculo que podemos instaurar en el sistema informático de laboratorio, que es colesterol total menos colesterol HDL menos colesterol LDL directo, o lo que es lo mismo, el colesterol no HDL menos el LDL. Estas partículas remanentes, acordaros que están formadas por kilomicrones remanentes y por VLDLs muy ricas en triglicéridos, que van a ir directamente a oxidarse y a formar placas. Entonces, por eso son aterogénicas. Y tenemos que tener en cuenta lo que los valores de referencia sí son diferentes en ayuno que no. Entonces, valores superior a 30 en ayuno puede indicar un mayor riesgo de la presencia de estas partículas y en no ayuno de 35. ¿Qué pasa? Que como es un marcador tan nuevo, pues las guías clínicas como que todavía no tienen bien ubicado si se utilizan para diagnóstico, para seguimiento, están un poquito como en cajón desastre, con una indicación de evidencia de tipo 3 y no las recomiendan para cribado, pero sí como para una cierta caracterización, para valoración de un riesgo cardiovascular junto con otros parámetros. Has tocado el tema del ayuno. ¿Qué partículas lipídicas podemos medir en ayuno, cuáles no? Un poco para el que esté menos familiarizado con el tema. Vale, pues os voy a decir lo que dicen las guías y os voy a decir mi opinión en la práctica clínica diaria asistencial. Las guías nos lo dicen muy claro y desde hace 2 o 3 años van en esta línea. No se necesita ayuno para un perfil lipídico básico. ¿Qué ocurre? Que el parámetro lipídico que más se modifica con el ayuno, como sabéis, pues son los triglicéridos. Los triglicéridos se afectan mucho por el tipo de dieta y por el alcohol. Entonces, las guías dicen que no hace falta, pero que si sale un parámetro alterado, es decir, si tenemos unos triglicéridos por encima de 150, haría falta una segunda confirmación en la cual ya sí se necesitaría ayuno. Entonces, en práctica diaria, los pacientes cuando se vienen a hacer una analítica, normalmente siempre se le pide una glucemia, un perfil lipídico básico, suelen venir en ayunas. Y si hay que hacer una segunda confirmación, hay que volver a pinchar al paciente, el paciente tiene que volver a hacer una segunda visita al hospital, se gasta doble de reactivo, con lo cual en práctica clínica casi siempre suele realizarse en ayuno. Y nosotros cuando queremos hacer alguna confirmación de que hay una hipertrigliceridemia severa o una sospecha de alguna hiperkilomicronemia, exigimos 12 horas de ayuno para que se puedan ir aclarando las diferentes lipopartículas. Teresa, y para un poco resumir todo lo que hemos estado hablando, ¿qué parámetros tenemos que empezar a pedir en un paciente tras un síndrome coronario agudo o en un paciente que tenemos en una consulta de cardiología clínica o en nuestras unidades de rehabilitación? Como resumen un poco de este primer cardio-TV, o sea, ¿con qué nos tenemos que dar? El LDL no es suficiente, pero además, ¿qué nos recomienda de forma simple para aquellos que no tienen instaurados ya directamente pongo ApoB y me sale en el laboratorio? Parámetros básicos que tú crees que tenemos que tener y qué índices podemos calcular, porque yo ahora estoy mucho en eso y es verdad que con el perfil lipídico
típico de todos, podemos sacar muchos índices que nos dan mucha información. Exactamente. Bueno, pues con lo que dicen las guías y mi recomendación que os hago como bioquímica, podríais diseñar un perfil denominado síndrome coronario agudo. Este perfil, por ejemplo, lo hemos pactado con las unidades de rehabilitación cardíaca de Andalucía y que incluya el perfil lipídico que todos conocéis, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol no HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, que es simplemente otro cálculo informático, triglicéridos partido por 5, las partículas remanentes un poco en interrogación porque todavía, como os he comentado, que las guías clínicas no lo ubican, y importante, el consenso último de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Sociedad Europea de Química Clínica insisten en la determinación de lipoproteína A al menos una vez en la vida, incluso en atención primaria, en un perfil lipídico básico de atención primaria. Este tema de la LPA yo creo que da para mucho, lo podemos discutir en otro Cardio TV, y es importante un cálculo que es el LDL corregido por LPA. Como sabéis, la LPA tiene un 30% de contenido de LDL, entonces para valorar si una terapia farmacológica no es efectiva o en pacientes sobre todo que están sometidos a diálisis peritoneal, se recomienda esta determinación, y diferentes cálculos de riesgo que nos van a dar más información sobre lo proaterogénico con respecto a lo protector, y una estimación indirecta del cálculo de partículas de LDL pequeñas y densas. Y para un perfil de rehabilitación cardíaca, bueno, pues todo lo que hemos comentado del parámetro incluidos en el perfil de síndrome coronario agudo, más la ApoB. ¿Y por qué ApoB no lo incluimos en un perfil de síndrome coronario agudo? Porque las guías no lo recomiendan como cribado, sino como valoración de diagnóstico. Con ApoB pues vamos a determinar no solo el número de partículas y si existen partículas LDL pequeñas y densas, sino que nos sirve, como podéis ver en la parte de abajo, para orientar en el tipo de dislipemia. A mí me interesa que no solo tratéis a los pacientes, sino que los diagnostiquéis y sois capaces de, por diferentes herramientas que os podemos habilitar, de poder diagnosticar diferentes dislipemias genéticas, y que podáis, bajo pruebas reflejas, ampliar diferentes apolipoproteínas dependiendo del tipo de perfil que presente el paciente. Incluiría también, que está muy en boga y es un parámetro que está saliendo ahora muchas publicaciones, la PCR ultrasensible, para valorar pues el grado de inflamación que presente el paciente, y diferentes algoritmos de riesgo para que podáis caracterizar el paciente con el tipo de dislipemia y su posible etiqueta, y que podáis indicar si existe o no la necesidad de un test genético, y podéis de esta manera pues hacer segregación familiar, prevención cardiovascular, y tenemos herramientas. Y medicina de precisión, porque al final lleva esto, ¿no? O sea, claramente, ¿no? El tener una PCR alta, pues está hablando de inflamación, incluso ya no solamente terapia hipolipemiante, sino alguna otra terapia, ¿no? Para que vaya contra la diana de la inflamación, ¿no? A mí me parece muy, muy útil, y yo de verdad que me sorprendo en muchos pacientes que ahora tengo y hago todos estos índices. Y ves que están fuera, que tienen riesgo heterogénico, aunque tengan el LDL en objetivo, o sea, se te escapan pacientes, se nos han escapado pacientes durante tiempo, ¿no? Desde luego, hablábamos de riesgo residual y probablemente lo que pasa es que no estábamos valorando bien el riesgo global del paciente, ¿no? La verdad que has dado unas ideas que nos quedamos con muchísimas ganas de más, así es que emplazamos a toda la audiencia a acompañarnos en este gran proyecto de Reaprendiendo de Lípidos. Estamos emocionados con ello. Te vamos a invitar muchísimo más para que nos vayas ilustrando, y sin más, daros las gracias a todos por estar ahí, y seguimos, como os decimos, iremos haciendo píldoras formativas en este proyecto de Reaprender de Lípidos, e iremos profundizando en todas estas ideas, lipoproteína A, remanentes, ¿no? Y riesgo residual. Muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias, Teresa, y muchísimas gracias a todos.